23 de junio de 2022, San Miguel Ajusco, Tlalpan, Ciudad de México. La moto ruge y se pierde entre sombras. El casco no deja ver el rostro del hombre que conduce. Axel aprieta con una mano la pequeña bolsa del regalo y con la otra intenta acomodarse detrás. Son las 22:37. Dos cámaras del C5 lo registran fugazmente. La tercera, la que debería seguir la ruta, no funciona. En la casa, un teléfono deja de timbrar y cae al buzón. A las 23:30, su madre mira la puerta, cuenta los minutos, sale con una linterna y un nudo en la garganta. La promesa de 1 hora queda colgando del marco como un hilo roto. Bienvenidos a Rastros del Pecado. La noche del 23 de junio de 2022, la oscuridad de San Miguel Ajusco se tragó a un joven de 16 años llamado Axel Daniel González Ramos. Con una sonrisa discreta y el corazón lleno de ilusión, salió de su casa con un pequeño paquete entre las manos, el regalo que había comprado con su primer sueldo para la chica que recién había conquistado su atención. Había dejado la escuela para trabajar junto a su abuelo en el taller de herrería, soñando con ayudar en casa, con ser alguien, con crecer. Antes de salir, prometió volver en 1 hora. Eran las 10:30 de la noche. Nadie lo volvió a ver. Esa promesa rota se convirtió en el eco que todavía resuena entre los cerros del Ajusco, un eco que habla de una ausencia y de un país acostumbrado a ellas. Axel Daniel no fue solo un nombre más en una lista que ya supera los 100,000 desaparecidos. Su historia se volvió símbolo del vacío, del abandono institucional y de la esperanza que se niega a morir. Porque mientras el Estado calla y la justicia se diluye entre papeles y excusas, las familias, como la suya, se levantan cada día con la fuerza de lo imposible, caminando entre morgues y desiertos, buscando no solo a los suyos, sino una respuesta. En ese país donde la noche parece no terminar nunca, el rostro de Axel sigue esperando ser encontrado, recordándonos que en México el silencio también mata. Las primeras horas y los meses que siguieron a la desaparición de Axel Daniel se leen como la autopsia de una búsqueda condenada, un hilo de omisiones, puertas cerradas y silencios oficiales que, más que acompañar, empujaron a la familia al abismo. Desde el inicio, cada trámite innecesario, cada vuelva después, cada mirada que desconfía antes de escuchar, fue erosionando la investigación hasta dejarla sin pulso. Porque no fueron solo los pasos mal dados, sino sobre todo los que jamás se dieron, las inacciones que apagaron pistas, enfriaron testimonios y dejaron pasar las horas cruciales. Y con cada día perdido, el Estado no solo retrasó la posibilidad de encontrarlo, también clavó otra espina en el corazón de los suyos, sedimentando un trauma feroz y levantando, ladrillo a ladrillo, los cimientos de un caso fallido. La noche del 23 de junio, cuando Axel no regresó a las 11:30 p.m., Daniela inició el ritual que tantas madres en México conocen. Marcó sin descanso hasta que el teléfono de su hijo se hundió en el buzón de voz. Salió a medianoche bajo la lluvia a recorrer calles, llamó a amigos, revisó cada rincón de la casa, buscando una pista que justificara una salida voluntaria que nunca existió.
Al día siguiente, el primer choque con el sistema resultó un presagio. Le negaron la denuncia por jurisdicción y la obligaron a trasladarse a otro pueblo en plena temporada de aguaceros, dejando que las horas más críticas se consumieran. Cuando por fin, el domingo 26, después de 3 horas de espera, la atendieron en el Ministerio Público, su miedo fue despachado con una frase que se ha vuelto estigma y coartada: a lo mejor se fue de fiesta, quizá vuelve en unos días. Y con esa sentencia no escrita comenzó el descarte, la presunción de ausencia voluntaria que desactiva la urgencia, aligera la carga y pone sobre la familia el peso de explicar lo inexplicable. Luego vino lo más cruel. Sin abrir una sola línea de búsqueda en vida, le indicaron ir al INCIFO por si estaba muerto, obligándola a pasar un álbum de cadáveres no identificados, como si la pesquisa hubiera terminado antes de empezar, como si la desaparición fuera un trámite de identificación y no un grito que exigía patrullas, entrevistas y rastreos. Así, en esas primeras 72 horas se fijó el guión de la revictimización, una investigación comprometida desde el origen, un dolor multiplicado por la negligencia y un golpe psicológico imposible de medir, mientras el reloj, implacable, se llevaba con cada minuto la oportunidad de encontrar a Axel con vida. Durante 6 meses después de la denuncia, lo único que llegó fue el silencio. Un vacío institucional tan amplio que se volvió ruido en los oídos de Daniela, hasta que, ya acompañada por Jacqueline Jackie Palmeros, fundadora de Una Luz en el Camino, pudo tocar por fin la carpeta de investigación y encontrar dentro apenas 10 hojas, 10 miserables páginas que certificaban la inacción. El examen de ese expediente flaco reveló una cadena de omisiones que clausuró cualquier esperanza temprana. Nunca pidieron la sábana de llamadas del teléfono de Axel para reconstruir sus últimos contactos. No rastrearon la última geolocalización de su celular, la brújula que hubiera indicado hacia dónde correr en las primeras horas. Tampoco tomaron el perfil genético de la familia para cotejarlo con bases de datos de personas no identificadas. Y todo lo que no se hizo cuando el tiempo todavía podía abrir puertas se perdió para siempre. Por eso, cuando Daniela dice, si lo hubieran hecho a tiempo, yo creo que sí hubiera encontrado a mi hijo, no es una conjetura, es el acta de defunción de una búsqueda, confirmada con una alerta Amber activada recién en septiembre de 2023, más de un año tarde, puro gesto, pura tinta sin efecto, y rematada por una disculpa hueca de los funcionarios, un perdón por el trabajo que no hicimos, que no devuelve horas, no rehace rutas, no reconstruye un destino que el Estado dejó a oscuras. La noche pesaba sobre la ciudad como una tapa cerrada. El reloj marcaba las 22 y el aire parecía sostener un silencio espeso, de esos que anuncian noticias que nadie quiere oír. Días después de la desaparición, la fiscalía contactó a Daniela a las 10 de la noche, exigiéndole que acudiera de inmediato a revisar los videos de las cámaras de vigilancia del C5. La llamada no fue una oferta de ayuda, sino una amenaza velada. Si no vienes, esa es tu culpa si se pierden los videos. Este acto representa una forma de violencia institucional, donde la responsabilidad de preservar la evidencia es transferida a la víctima, haciéndola culpable de la potencial negligencia del propio Estado. En el eco de esa llamada, el pasillo hacia la verdad se volvió más angosto. Daniela entendió que la urgencia no era compasión, era presión, y aún así avanzó. Porque cuando la oscuridad aprieta, lo único que queda es seguir caminando hacia el punto de luz más cercano. A pesar de la coacción, el metraje proporcionó la primera y única pista sólida. Los videos mostraban a Axel no saliendo solo, sino subiendo a una motocicleta con un hombre mayor, a quien la propia investigación de Daniela identificaría más tarde como José N. Sin embargo, incluso con esta evidencia visual, la reacción de las autoridades fue minimizarla. Intentaron clasificar el suceso como una ausencia voluntaria, argumentando que Axel no parecía estar siendo forzado.
Daniela recutó esta interpretación, señalando que el consentimiento no puede asumirse, especialmente tratando de un menor de edad con un adulto y desconociendo el destino al que se dirigían. El fotograma congelado decía más que cualquier informe, un gesto apenas visible, una decisión tomada en segundos que podía costar una vida entera. No hay gritos en la imagen, pero la ausencia de ruido no absuelve. El silencio también oculta, difumina, confunde. Daniela sostuvo la mirada y la idea. Un menor no consiente lo que no comprende. La duda no cierra casos, los abre. La pista se desvaneció tan rápido como apareció. El seguimiento de la motocicleta se perdió después de ser captado por solo 2 cámaras. Las cámaras posteriores en la ruta estaban fuera de servicio. Este no es un hecho aislado, sino un fallo sistémico en la infraestructura de seguridad de la Ciudad de México que crea agujeros negros de vigilancia donde la actividad delictiva puede prosperar sin ser registrada, un problema denunciado repetidamente por otras familias en la misma zona. Las líneas del mapa se apagaron una a una, como calles donde alguien sopla las velas de un cumpleaños al que nadie llegó. 2 cámaras vieron y después la ruta quedó ciega. En esos vacíos el tiempo se estira, las huellas se enfrían y la esperanza aprende a contar en horas. Cuando el sistema que debía mirar cierra los ojos, la oscuridad decide qué se pierde y qué, con suerte, aún puede encontrarse. La ciudad respira hondo antes de cada verdad incómoda. Cuando el Estado se aparta, el silencio no es vacío, es un eco que obliga a las familias a convertirse en todo lo que jamás pensaron ser. Y entonces, la vida cotidiana se fractura, lo doméstico se vuelve operativo, lo emocional se vuelve evidencia, lo urgente se vuelve destino. La ausencia del Estado crea un vacío que las familias de los desaparecidos se ven obligadas a llenar. En el caso de Axel Daniel, la inacción de las autoridades forzó a su madre, Daniela, a una transformación radical. De ser una madre y proveedora económica, a convertirse en detective, perito forense y activista. Su trayectoria ilustra un fenómeno nacional donde los ciudadanos asumen los roles y riesgos del Estado para buscar a sus propios seres queridos. Mientras los días pierden nombre, el reloj cambia de uso. Ya no marca horas, marca pistas. Daniela aprende rápido. Cada llamada es una puerta, cada archivo un mapa, cada negativa un muro que hay que atravesar. Desenmascarando a José N. Inteligencia ciudadana versus incompetencia estatal. Un título que parece capítulo de serie, pero aquí no hay actores ni segundas tomas, solo una madre y un sistema que parpadea cuando más debería mirar. Mientras la fiscalía permanecía pasiva, Daniela emprendió su propia investigación, demostrando una capacidad de inteligencia y deducción que superó con creces a la de las autoridades. Fue ella quien identificó al hombre en el video del C5 como José N. y entregó su fotografía a los investigadores. Cuando le preguntaron cómo la había conseguido, su respuesta fue una contundente acusación: «Esa es tu chamba». El golpe no fue de voz, fue de realidad. Si no investigan ellos, investiga ella. Y si el camino no existe, se traza con uñas, con memoria, con rabia ordenada. Esta inversión de roles, donde el ciudadano realiza las funciones básicas del Estado, revela una profunda fractura en el contrato social. El Estado, que debería poseer el monopolio de la capacidad investigativa, se convierte en un receptor pasivo de la inteligencia generada por la víctima. Daniela no solo proporcionó la identidad del sospechoso, sino que también construyó un perfil criminal completo que las autoridades habían ignorado. Cuando la víctima hace el trabajo del investigador, la verdad no llega más rápido, llega más sola, pero llega. Contexto criminal. Sus averiguaciones revelaron que José N. es aproximadamente 30 años mayor que Axel y que toda su familia está involucrada en la venta de drogas en la zona de la Jusco, proporcionando un móvil claro para la desaparición.
Patrón de comportamiento. Descubrió que no era la primera vez que José N. estaba implicado en un acto similar, sugiriendo que es un depredador en serie. Además, lo vinculó con otras 5 desapariciones en la misma área, un posible cúmulo de casos que la Fiscalía ha ignorado a pesar de haber sido informada. Complicidad familiar. Con una aguda lógica deductiva, Daniela señaló que José N. también ha desaparecido, pero su familia no ha presentado una denuncia. De esto infiere correctamente la complicidad de la familia y su conocimiento sobre el destino de Axel, una línea de investigación crucial que debería ser central para las autoridades. Y entonces la línea se dibuja sola: móvil, patrón, complicidad. No es intuición, es método. No es suerte, es trabajo. Afuera, la noche parece más fría. Adentro, la determinación enciende una luz que no vuelve a apagarse. Porque cuando la justicia no llega, alguien decide no dormir hasta alcanzarla. La transformación de Daniela no se limitó al trabajo de detective. La cruda realidad de las búsquedas en campo la obligó a adquirir conocimientos altamente especializados. Pasé de madre de familia a investigadora y a perito también, afirma. Tuvo que tomar talleres de arqueología forense para aprender a distinguir restos humanos de restos de fauna, una habilidad que ningún civil debería necesitar. Este proceso de autoeducación es una forma de pedagogía radical y forzada. Nace de la dolorosa comprensión de que el sistema no funcionará para ella. Este conocimiento, adquirido a un costo emocional inmenso, se convierte en una herramienta de poder. Las madres buscadoras, armadas con el lenguaje de la ley y la ciencia forense, pueden desafiar a las autoridades en su propio terreno, señalar omisiones específicas en los protocolos y exigir acciones con una base técnica. La búsqueda se convierte así no solo en una misión para encontrar a un ser querido, sino en un proceso de empoderamiento político y educativo que crea un formidable contrapeso de la sociedad civil a la incompetencia y la impunidad del Estado. La ciudad vuelve a hacerse pequeña cuando la vida se reduce a una sola pregunta: ¿dónde está? En ese punto, cada amanecer pesa y cada llamada puede torcer el destino. La respiración se mide en esperas y el calendario deja de ser un plan para convertirse en un registro de intentos. La dedicación total a la búsqueda de Axel tuvo un costo devastador en la vida de Daniela. Como único sostén económico de sus 3 hijos, la necesidad de acudir a la fiscalía, realizar búsquedas y seguir pistas la llevó a perder su empleo. Su despido fue una consecuencia directa de las demandas de la propia fiscalía, que, tras meses de inacción, comenzó a llamarla casi a diario, provocando ausencias que su empleador no toleró, despidiéndola con una profunda falta de empatía. La factura de la búsqueda no solo llega en papeles sellados, llega en platos más vacíos, mochilas que esperan en casa y miradas que preguntan sin hablar. No hay indemnización para el tiempo que se le arrebata a una madre. Esta situación la enfrentó a un dilema que define la vida de las familias buscadoras en México: o buscas o trabajas. La búsqueda genera lo que ella llama una doble ausencia, la de su hijo desaparecido y la suya propia, al verse obligada a ausentarse de la vida de sus otros hijos para buscar a su hermano. Su supervivencia económica ahora depende de la solidaridad del colectivo. Vende dulces y productos artesanales junto a otras madres y realiza trabajos domésticos esporádicos. Esta economía informal es un testimonio de su sistema de apoyo mutuo, donde los escasos recursos se comparten según la necesidad de cada familia, tejiendo una red de seguridad donde el Estado ha fallado por completo. Y aún así, en medio de la carencia, surge una fuerza que no cotiza en ningún mercado, la que se teje entre manos cansadas que reparten trabajo, agua y esperanza. Allí donde la ley no alcanza, alcanza la suma de pequeñas voluntades. Parte 3. Una luz en el camino.
Cuando todo parece contraerse, una voz ajena puede abrir un corredor en la oscuridad. Ante el abandono institucional, la solidaridad se convierte en el único mecanismo de supervivencia y acción. La incorporación de Daniel al colectivo Una Luz en el Camino marcó un punto de inflexión, transformando su duelo solitario en una lucha organizada, estratégica y políticamente significativa. Estos colectivos no son meros grupos de apoyo, han evolucionado hasta convertirse en organizaciones paraestatales que suplen las funciones que el gobierno ha abdicado. Allí, el llanto encuentra oficio, la rabia encuentra método y la esperanza aprende a organizarse. Encontrando la solidaridad en el campo. El eco de los nombres se escucha distinto cuando se pronuncia en comunidad. El viaje de Daniela como buscadora en solitario terminó durante la tercera brigada de búsqueda en el Ajusco. Allí conoció a Jacqueline Jackie Palmeros, fundadora de Una Luz en el Camino, una mujer que buscaba a su propia hija, Jael Montserrat, conocida como Monse. La experiencia compartida de Palmeros le otorgó una credibilidad y empatía que las autoridades nunca pudieron ofrecer. Cuando Daniela se acercó y le dijo, «Creo que no están buscando a mi hijo», la respuesta de Palmeros fue inmediata y decidida, «Yo te voy a ayudar». Ese «yo te voy a ayudar» no fue promesa, fue punto de partida. Un pacto silencioso que convierte el miedo en agenda y la angustia en ruta. Este encuentro fue más que un acto de consuelo, fue una iniciación. Las palabras de Palmeros a Daniela, tienes que ser muy fuerte, tienes que alzar la voz, tienes que gritar por tu hijo, porque tú ahora eres la voz de él. Reconfiguraron la búsqueda. Dejó de ser un asunto privado y se convirtió en una causa pública, una lucha por la memoria y la justicia que trascendía su caso individual. Desde entonces, cada volante pegado, cada lista de verificación, cada mapa del terreno son también una declaración. No vamos a callar. La mecánica de una búsqueda ciudadana. Lo que muchos suponen improvisación, en realidad es disciplina aprendida a pulso. El trabajo del colectivo revela una sofisticación y una estrategia que contrastan fuertemente con la inoperancia estatal. Lejos de ser esfuerzos improvisados, sus búsquedas son operaciones meticulosamente planificadas que abarcan múltiples frentes. Búsquedas en campo. Incursiones de alto riesgo en el Ajusco y otras zonas para localizar restos humanos, utilizando los conocimientos forenses que han adquirido. Búsquedas en vida. Investigaciones proactivas en centros penitenciarios, hospitales psiquiátricos y entre poblaciones en situación de calle, manteniendo la esperanza de encontrar a personas que podrían estar vivas pero incomunicadas. Campañas de difusión. Pegas de fichas masivas en diferentes alcaldías para maximizar la visibilidad de los rostros de los desaparecidos, una labor que debería ser coordinada por las comisiones de búsqueda. Cada línea de acción tiene responsables, horarios, rutas y protocolos de seguridad. La esperanza aquí también usa casco y guantes. Las brigadas regionales masivas como las del Ajusco se organizan con meses de antelación. Implican una compleja logística de recaudación de fondos y recursos, contactando a universidades, iglesias y comunidades locales para obtener donaciones de agua, alimentos y herramientas. Estos eventos movilizan a más de 200 personas, incluyendo familias de otros estados, voluntarios solidarios y, bajo la presión pública, a las propias instituciones estatales que se ven obligadas a participar. En el terreno, el dolor se vuelve coordinación y la ausencia, comunidad. Entre palas, radios y listados, cada paso dice lo mismo, hasta encontrarles. Y si el Estado llega tarde, que al menos llegue viendo cómo se hace. La luz blanca de los pasillos oficiales no calienta, solo expone. Ahí, donde el tiempo se mide con sellos y folios, el silencio pesa más que un portazo.
Y sin embargo, cuando muchas voces llegan juntas, ese silencio se abre. El colectivo no solo busca en el campo, también lucha en el terreno burocrático. Su primera acción estratégica en el caso de Axel fue exigir una mesa de trabajo en la fiscalía. Esta táctica de confrontación directa obligó a las autoridades a presentar el expediente, lo que permitió descubrir su estado de abandono. El colectivo funciona como un escudo de solidaridad. La presencia de múltiples familias y activistas hace más difícil que las autoridades intimiden o ignoren a una sola persona. En esa mesa, el papel deja de ser trámite y se convierte en evidencia de lo que faltó. La mirada conjunta impide los atajos. Cada madre sienta no solo su cuerpo, sino la historia que la trajo hasta ahí. Nadie se levanta hasta que muestren todo. Al actuar como un frente unificado, los colectivos logran ejercer presión mediática y política que una familia individualmente no podría. Han redefinido el concepto de justicia. Para el Estado, la justicia es un proceso legal abstracto que rara vez llega a una condena. Para las madres de Una luz en el camino, la justicia es una práctica tangible y multifacética. Es el acto mismo de buscar, es encontrar restos para dar paz a otra familia, incluso si nunca se identifique al culpable. Es la solidaridad del apoyo mutuo, es mantener viva la memoria de sus hijos y ser su voz. Esta forma de justicia comunitaria, centrada en la dignidad, la memoria y la sanación, se erige como una crítica profunda al fallido modelo retributivo del Estado. Porque aquí, la justicia no espera una sentencia, camina con botas en la terracería, pega carteles bajo el sol, toma lista al amanecer y vuelve al anochecer con nombres apuntados. La memoria se pronuncia en plural. La sanación no borra, ordena el dolor para que no gobierne. Y cada expediente abierto a la fuerza es también una advertencia. Si el Estado no cumple, habrá quien le recuerde, una y otra vez, cómo se hace. La niebla desciende temprano en el Ajusco y la ciudad, allá abajo, parece quedar en pausa. Entre pinos altos y caminos de tierra, la pregunta atraviesa el aire frío. ¿Cuántos secretos sostiene este bosque cuando cae la noche? El Ajusco, un vasto parque nacional en el sur de la Ciudad de México, se ha transformado de un pulmón verde a un epicentro de la crisis de desapariciones. Su geografía, la negligencia estatal y la consolidación de redes criminales lo han convertido en lo que las propias madres buscadoras y los reportes periodísticos denominan un cementerio clandestino, un foco rojo de violencia e impunidad. Y así, lo que antes fue refugio se convierte en frontera, un borde donde la ciudad termina y comienza el territorio del miedo. Anatomía de un foco rojo. Aquí no hay azar, hay condiciones que se alinean como piezas frías que encajan sin ruido. Varios factores convergen para hacer del Ajusco un territorio ideal para la operación del crimen organizado. Geografía y aislamiento. Con más de 900 hectáreas de terreno montañoso y boscoso, su compleja orografía ofrece una cobertura natural perfecta para actividades ilícitas y dificulta enormemente el patrullaje efectivo. En esos pliegues del terreno, un motor apagado basta para que el rastro se disuelva entre sombras y hojas. Agujeros negros tecnológicos. Gran parte de la zona carece de señal de telefonía móvil, internet, cámaras de vigilancia del C5 e incluso alumbrado público básico. Esta ausencia de infraestructura crea un espacio negativo donde el rastreo electrónico y la vigilancia son imposibles, garantizando el anonimato a los delincuentes. Sin ojos electrónicos, la noche manda. El silencio no es paz, es cobertura. Ecosistema criminal. La zona es un centro de operaciones para un cóctel delictivo.
Además de la presencia de cárteles dedicados al narcotráfico, como células de la familia michoacana y el cártel de Sinaloa, operan redes de tala ilegal, tráfico de fauna y extorsión al transporte público. Este entorno de criminalidad diversificada ha consolidado un poder fáctico que opera con impunidad ante las puertas de la capital. Cuando los negocios ilícitos se cruzan, el territorio aprende a obedecer al miedo antes que a la ley. El Ajusco funciona como el reverso oscuro de la metrópoli. Es un espacio definido por la ausencia de los elementos que constituyen el orden urbano: comunicación, vigilancia, luz y presencia estatal. Este vacío funcional ha sido inevitablemente llenado por actores ilícitos, convirtiéndolo en el lugar donde la ciudad desecha sus problemas y trágicamente a sus personas. Aquí la ciudad deja de ser ciudad. Queda el bosque, la intemperie y una aritmética cruel de entradas sin retornos. La tierra habla bajito, pero habla, y cada hallazgo es un grito que rompe el bosque. La afirmación de Daniela de que sabemos que el Ajusco es un cementerio clandestino y un lugar de depósito de todo el tiempo está respaldada por hallazgos constantes. Las brigadas de búsqueda de Una Luz en el Camino y otros colectivos han localizado repetidamente restos óseos, ropa y otros indicios en la zona. Los hallazgos en los casos de Pamela Gallardo y Jael Palmeros son ejemplos notorios. Nombrarles es también pelear contra el olvido, anclar vidas a un mapa que el miedo intenta borrar. El método de disposición parece ser principalmente el de depósito, esparciendo los restos en barrancas o entre la maleza, en lugar de cavar fosas comunes, aunque esta última posibilidad no se descarta. Este acto de dispersar un cuerpo en un paraje natural no es solo una elección logística para ocultar un crimen, es un acto de terror. Busca borrar la identidad de la persona, negarle un nombre y una sepultura digna. Al hacerlo repetidamente en el mismo lugar, los grupos criminales transforman un parque público en un símbolo de su poder y de la debilidad del Estado, enviando un mensaje de control territorial absoluto a las puertas de la capital. La dispersión no solo oculta, desordena el duelo, quiebra el rito y prolonga la herida. Existe una contradicción flagrante entre la realidad en el terreno y la narrativa oficial. Hasta que fue dado de baja, el mapa de fosas clandestinas del gobierno federal reportaba 0 hallazgos en la Ciudad de México. Esta negación es una estrategia política para mantener una fachada de seguridad, una que se desmorona con cada hueso que las madres desentierran con sus propias manos. Los mapas pueden negar, la pala no. La verdad aquí no se imprime, se desentierra. En el Ajusco, el susurro es forma de defensa y la mirada baja, un salvoconducto. La impunidad en el Ajusco es alimentada por una ausencia casi total del Estado. Los residentes y los propios colectivos denuncian la falta de patrullajes efectivos y la inutilidad de los pocos retenes existentes. Este abandono ha fomentado un clima de miedo que silencia a la comunidad. Las familias buscadoras reportan que los lugareños saben cosas, pero no quieren hablar por temor a represalias. Este silencio, producto de la intimidación criminal y la falta de protección estatal, complica aún más cualquier esfuerzo de investigación y perpetúa el ciclo de violencia e impunidad. Así se sostiene el círculo: miedo, silencio, vacío. Y sin embargo, entre radios, mapas y linternas, hay quien vuelve cada semana a romperlo. La ciudad parece contener el aliento antes de nombrar lo que duele. En la mesa, una silla vacía, y en el aire, la certeza insoportable de que el tiempo no cura si la verdad no llega. Así empiezan los relatos que no quieren serlo, con una pregunta que no descansa. El caso de Axel Daniel González Ramos encapsula la tragedia nacional de la desaparición forzada en México.
Su historia no es una anomalía, sino el resultado predecible de un sistema donde el Estado ha abdicado de sus responsabilidades más fundamentales: investigar, proteger y procurar justicia. La odisea de su madre, Daniela, la ha llevado a un estado de duelo suspendido, un limbo psicológico que define la existencia de cientos de miles de familias. Ese duelo suspendido es un reloj detenido, no retrocede, no avanza, solo recuerda. Cada día sin respuesta se vuelve una nueva forma de ausencia, un mapa con rutas que regresan siempre al mismo punto ciego. Este estado no es meramente una tragedia personal, es una condición política impuesta por la negativa del Estado a proporcionar verdad. La falta de una investigación seria, la renuencia a identificar los restos encontrados y la ausencia de respuestas claras condenan a las familias a una búsqueda perpetua, sin la posibilidad de cerrar un ciclo de dolor. La herida no cicatriza porque no hay cierre posible, sin nombre, sin causa, sin justicia. Y en esa espera forzada, el dolor se organiza, aprende a hablar en público, a tocar puertas que no deberían estar cerradas. La transformación de madres como Daniela en investigadoras, peritos forenses y activistas es a la vez un testimonio inspirador de la resiliencia humana y una aterradora acusación contra un contrato social roto. Colectivos como Una Luz en el Camino han surgido no como un complemento al Estado, sino como un reemplazo, construyendo redes de solidaridad y acción efectiva donde solo existía un vacío institucional. Esas redes sostienen lo que las instituciones dejaron caer, convierten la esperanza en método, la rabia en protocolo y el amor en operación diaria. La búsqueda de Axel Daniel continúa. Cada brigada en las profundidades del Ajusco, cada ficha de búsqueda pegada en un poste, cada grito en una marcha es un recordatorio de su ausencia. Pero también es un acto de resistencia, un desafío a la indiferencia y una demanda incesante de una justicia que para Axel y miles más aún no ha llegado. La silla vacía en la casa de Daniela sigue esperando, un símbolo silencioso de un duelo que no puede terminar y de una lucha que no cesará. Y mientras esa silla aguarde, también lo hará la pregunta que mantiene despierta a una ciudad entera: ¿dónde está? Hasta que haya respuesta, la voz no bajará, los pasos no se detendrán y la memoria no cederá terreno a la oscuridad.